El Manchester City de Guardiola superó 2-1 al Liverpool de Jürgen Klopp con tremendo sufrimiento en un partido muy igualado desde el principio hasta el final. Y en un partido donde realmente a mí el Manchester City me decepciona. O sea, me decepciona bastante el Manchester City, no como equipo, sino especialmente algunos jugadores en cuanto a su rendimiento individual en este tipo de partidos. Y los voy a decir ya los nombres, tanto el Kun Agüero como especialmente, sobre todo, Sterling. Y también David Silva, que creo que debería haber aportado bastante más. Pienso que desde luego Chiqui Begiristain, como responsable del área deportiva, digamos que es el hombre que decide las altas y las bajas junto a Guardiola, pues debe reflexionar, al menos tal como yo lo veo, bastante respecto a esta plantilla, porque si el City quiere poder luchar con garantías por la Premier, la Champions especialmente y el resto de títulos, pues necesita bastante más de esos jugadores. El partido se inició con un City tremendamente atrevido. Yo me esperaba, pues lo que comentaba en el vídeo que hice antes del partido, me esperaba un City lento, o sea, atento en cuanto a nivel de concentración, pero lento en su juego, posesiones defensivas, intentando no cometer errores y nada más lejos de la realidad. Salió tremendamente ofensivo, muy intenso como era de esperar, pero tremendamente ofensivo, muy vertical, mucho más de lo esperado, lo cual pues produjo una sensación de falta de control y una sensación de que el Liverpool, a poco que encontrara alguna pérdida del City, pues iba a encontrar situación clara de contragolpe, ¿no? Y de hecho, en una de las pérdidas pudo Salah encontrar a Mané y a punto estuvo de conseguir el 0-1, que posiblemente hubiera cambiado y mucho el partido. Mané lanzó al palo, posteriormente en una jugada surrealista, si no me equivoco, fue Stones que hizo un despeje que dio contra la estirada de Ederson, que a la desesperada volvía para intentar recoger el balón, y en el rechace pues a punto estuvo de marcarse en su propia portería. Salvó el propio Stones bajo palos. Y a partir de ahí el partido entró en una fase de cada vez más control, más lentitud, un City más acorde a lo esperado, ¿no? Un City que buscó tener más la posesión, empezó a crecer esa posesión y yo creo que eso le sentó mejor al City. Sí que es cierto que esa salida con intensidad, esa salida atrevida, quizás intimidó un poco al Liverpool, que en esos primeros minutos pues suele ser un equipo muy agresivo, y quizás esa agresividad de los primeros 15 minutos Guardiola supo evitarla gracias a esa salida atrevida que creo que pocos se esperaban, e incluso seguramente Jürgen Klopp no se esperaba que el Manchester City saliera así. Una vez asentado el partido, tampoco es que Manchester City consiguiera hacer muchísimo peligro, pero sí el suficiente como para encontrar cada X tiempo alguna situación favorable, y en una de ellas el Kun Agüero consiguió el 1-0, el Kun Agüero que estuvo bastante inadvertido en el partido, salvo algunas situaciones aisladas. Cierto es que Sané y Sterling también, pero aquí está para mí el kit de la cuestión y la diferencia entre el Leroy Sané, Kun Agüero y Sterling. Soy de la idea de que en un partido como este, especialmente donde está pues todo igualado, que sabes que tienes que dar el 110%, o sea, más, o sea, ya no tienes que dar solamente todo lo que tienes, sino que tienes que dar un punto más de todo lo que tienes, porque es un partido donde está absolutamente todo en juego. Pues si en ataque no apareces, al menos cumple en defensa. Esa es mi filosofía, ¿no? Si en ataque no puedes aparecer, si no consigues aparecer, si no te salen las cosas, al menos aparece en defensa. Y lo que no puede ser es que el Kun Agüero defensivamente, pues bueno, yo lo que vi es un paseo permanente, y en el caso de Sterling, pues bochornoso. O sea, para mí, lo tengo que decir así, es bochornoso, porque lo del el 1-1 para mí es totalmente responsabilidad suya. Deja a Robertson, el lateral zurdo del Liverpool, completamente solo, una autopista con un despiste monumental y con un desentendimiento, perdón, de la jugada a nivel defensivo que no se puede permitir en este tipo de partidos. Te lo puedes permitir contra el Huddersfield, contra el Bournemouth, contra pues rivales que, oye, teóricamente pues dices, vale, se supone que le vamos a poder hacer unas 20 ocasiones si jugamos bien, entonces pues puedo permitirme algún despiste, puedo permitirme descansar más, pero contra el Liverpool jugándote la Premier en casa, no te puedes permitir eso cuando vas ganando 1-0, no te puedes permitir, con el poco peligro que estás consiguiendo hacerle a este equipo, que defensivamente no des lo que tienes que dar, lo básico, el nivel de concentración. Y la autopista de Robertson pues la aprovechó para asistir a Firmino, que terminó poniendo el 1-1. También
Pondría bastante responsabilidad sobre Ederson, que en una salida anterior también por alto hizo una cantada bastante importante y a punto estuvo de costarle el gol, el empate a 1 al City. No fue así, tardó unos pocos minutos después. Pero ya digo, tanto el Kun Agüero como Sterling en ese sentido, fatal. Lo mismo David Silva, que en este sentido tiene algo más de excusa por la edad que tiene. Cierto es que Agüero pues también es un jugador ya entrado en una edad. Pero claro, es que luego si al Kun en el minuto 60 lo hubiera cambiado Guardiola para meter a Gabriel Jesús y ganar en intensidad, seguro que hubiéramos puesto carita aún encima, ¿no? O sea, y eso es lo que no puede ser. En el caso de David Silva, yo no sé si es que Guardiola ha puesto por modificar un poco el posicionamiento del esquema y pasar en vez del 4-3-3 a una especie de 4-2-3-1, porque Bernardo Silva, quien por cierto fue el otro gran protagonista para mí del partido, digamos que dentro del juego subterráneo en lo que es el hacer cositas que no se ven, Bernardo Silva, que es un futbolista que es un 10, o sea, es un futbolista de puramente ataque, talento, capacidad creativa, no para trabajar en defensa, pues se pegó un palizón absolutamente descomunal que debería ser ejemplo, pues precisamente para Kun Agüero y especialmente Sterling, que tiene prácticamente, si no me equivoco, la misma edad que Bernardo Silva, o sea, es muy, muy joven. Como decía, el caso del Leroy Sané, a Sané tampoco le estaban saliendo demasiado las cosas, pero como no te sale en el ataque, al menos en defensa sí estás. Y sí estuvo, de hecho, en varias situaciones ayudando a su lateral y haciendo cosas muy positivas, teniendo en cuenta que es un jugador que al igual que Sterling le cuesta. Al igual que Sterling y al igual que todo este tipo de jugadores, ¿no? Dembélé en el Barça y tantísimos otros. No son futbolistas que destaquen por su trabajo defensivo, pero ya digo, en este tipo de partidos tienes que dar un plus. Sané sí lo dio y aún encima apareció en ataque pues para los momentos decisivos. El gol que marca en el 2-1 se pega un carrerón, define de fábula. Era bastante complicado y consigue definir a la perfección, potente, abajo, perfectamente colocado el remate. Y luego también fue decisivo en una acción donde estuvo a punto de marcar el Kun Agüero, pero ahí sí que es cierto que Alisson estuvo formidable, aguantando hasta el final y consiguiendo salvar la situación. Digo que Sané estuvo también decisivo porque si bien no participó con el balón, acompañó, se pegó un palizón en la carrera y permitió que el central perdiera la marca de Agüero al aparecer él por fuera. Sterling muy bien en esa jugada, que superó a Robertson, de las pocas, por no decir la única, en todo el partido donde consiguió superar a su par. Y en lo demás, pues el City tuvo control. El City pues es el típico equipo de Guardiola, que juega muy bien, que intenta jugar, que intenta crear, pero tanto Bernardo Silva como sobre todo David Silva, en el caso de David Silva la crítica no es tanto por su juego defensivo, sino porque es que casi no apareció. Es decir, si no aparezco en la creación, organización, si no aparezco en la llegada y si no aparezco en el trabajo defensivo, sea en presión alta, sea trabajando en defensa en el repliegue, pues estoy totalmente fuera del partido. Por eso el tuit que hice pocos minutos antes del 1-1 es que se veía venir. O sea, se necesitaba claramente un hombre en ese centro del campo, y si Silva va a jugar, pues que juegue en ataque por Sterling o por el Kun, que entre Gundogan. Entró Gundogan justo después del 1-1, porque es que, vamos, el partido, el City pedía a gritos un hombre más en el centro del campo para meter más intensidad, para meter más presencia, al menos en lo que es el trabajo defensivo de repliegue, como mínimo en eso. La verdad es que el mérito que le doy sobre todo al City es lo bien que consiguió superar ese golpe, ¿no? El golpe del 1-1. Yo sinceramente en ese momento creí que el Liverpool iba a ganar el partido, no porque estuviera ofreciendo el Liverpool un partidazo ni mucho menos, sino porque con el 1-1 empiezas, ¿no? Es como lo que le suele suceder al tenista cuando pierde bolas de break o en determinados momentos, que se viene abajo, empieza a perder, o sea, empieza a pensar en esas bolas que falló, en ese punto que perdió, y en vez de estar concentrado en el presente, estás concentrado en el pasado y se te va. O sea, se te va. Lo mismo al Manchester City, ¿no? Empiezas a pensar, con este gol a 7 puntos, qué pocos minutos quedan, si casi no le estamos haciendo ocasiones, y pensé que el Liverpool se iba a imponer, que iban a empezar a aparecer errores no forzados, y el Liverpool en algún contragolpe o acción aislada iba a marcar el 1-2. No fue así, fue justo al contrario. El City encontró ese gol a través de Sané, importantísimo. Y esta victoria para el City le supone, como digo, un tercer punto. El primero era el ponerse a 4. El segundo, por supuesto, romper la racha de imbatibilidad del Liverpool en la Premier, que vamos a ver si afecta emocionalmente al Liverpool o no. A lo mejor ya en el próximo partido pues consiguen ganar 5-0, pero siempre, psicológicamente, siempre suele afectar algo. Incluso aunque gane el próximo partido, siempre es como comenzar de cero, ¿no? Te llevas esa racha de imbatibilidad y ahora pues ya no es lo mismo, el rival ya está aún por encima, más cerca, entonces vamos a ver cómo le puede afectar emocionalmente esta derrota. Y luego el tercer punto importante también para el City
que puede tener importancia esta temporada es pensando en la Champions, porque con esta victoria rompen esa racha de 3 partidos sin superar al Liverpool de Klopp. Como decía, los 2 partidos de Champions más el partido de la primera vuelta en Anfield, Liverpool 0, Manchester City 0, daba la sensación de que Guardiola no podía con Klopp, de que el City no podía con el Liverpool, de que se le estaba, pues eso, haciendo imposible, y esta victoria pues transmite a la plantilla la idea de que no es así, que se le puede ganar al Liverpool, y como le pueden ganar al Liverpool, le pueden ganar a cualquier equipo de Europa. Esto, desde el punto de vista barcelonista, no es positivo, evidentemente, porque el Manchester City, por Guardiola, es un gran equipo, por la plantilla que tiene, es un gran equipo, pero, insisto, esa plantilla, yo creo que Sterling, si desde luego el Manchester City quiere optar a todo, Sterling tiene que dar un paso adelante. El Kun Agüero, pues yo creo que Guardiola, por mucho que Agüero esté a nivel estadístico cumpliendo, Guardiola debería apostar por Gabriel Jesús sí o sí, porque, hombre, no es que Gabriel Jesús sea ahora aquí Samuel todo en el trabajo defensivo, ¿no? Pero yo le veo bastante más activo, bastante más vivo que el Kun Agüero, y para mí, a nivel de aporte desde el segundo 1 hasta el último partido, creo que Gabriel Jesús es más jugador, por mucho que esta temporada las cosas a nivel de realización de goles le estén yendo mal. Luego en el centro del campo, sin De Bruyne, con este David Silva que, pues, hombre, no voy a decir que va mayor, pero que es una aportación un poco deficitaria en bastantes sentidos, ¿no? Defensiva y ofensivamente hablando, y por supuesto jugó hoy con Laporte como lateral zurdo improvisado. Esa ausencia de un lateral zurdo que te aporte en ataque pues se nota y mucho. Echa también de menos al mejor Walker. Digamos que entre unas cosas y otras el Manchester City necesita ir mejorando línea por línea, ganar en esos laterales, ganar en ese centro del campo a nivel organizativo y tener un futbolista más importante, de más peso. En ataque, por supuesto, tener también futbolistas de más peso, capacitados para en momentos donde el equipo no lo está pasando bien, pues tener un hombre que sea capaz de aparecer y no esconderse o ser como hoy el caso de Sterling, que prácticamente no consigue irse de Robertson nunca, en situaciones bastante favorables. Entonces, pues necesita de esos puntitos individuales que le permitan crecer como equipo. Cierto es que es un equipo muy joven, Sterling es un jugador muy joven, tampoco se puede pretender, tampoco se trata de que lo machaque aquí, ¿no? Pero la verdad es que es bastante decepcionante, yo esperaba bastante más de él. Con esto no quiero decir que deban echarle, ni muchísimo menos. Sí que creo que en el caso de Agüero y en el caso de Silva, en el caso del centro del campo, otro apunte más y otro nombre que me olvidaba es el de Fernandinho. Guardiola, pues sí, dicen que está encantado con él, creo que el propio Guardiola lo dijo, pero, Dios mío, a la hora de dar salida al juego cuando te presionan arriba, futbolista justito. A la hora de organizar el juego cuando tienes el control del balón, futbolista justito. A la hora de trabajo defensivo para salir como hombre escoba y estar bien posicionado, futbolista que está ya no solo a años luz de Busquets, del actual Busquets, que no es el Busquets de siempre, sino que está ampliamente por debajo de Casemiro. O sea, para mí Fernandinho es un futbolista que no sé que sinceramente cómo Guardiola no apuesta por Julian Weigl, por un futbolista que le dé bastante más, tanto a nivel ofensivo creativo como a nivel defensivo, tanto en presión alta como en basculación defensiva, o sea, como en repliegue. Con todo el respeto para Fernandinho, que es un jugador bueno, que aporta sus cosas, pero, o sea, para ser titular en un City que pretenda aspirar por todo, yo creo que no da el nivel. O sea, para mí no da el nivel. En fin, lo voy a dejar aquí. Por supuesto, os animo a que en la caja de comentarios os marquéis vuestras impresiones al respecto y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.